ya, estamos. Esta vez he sido magnánimo y no le he dado mientras decíais nada de eso que estabais contando, de destruir el Estado desde sus cimientos y cosas que estabais diciendo. Yo decía todo lo contrario, que el Estado está bien, Ah, vale, vale, pero... sí, es verdad, es verdad, es verdad. Eso es el otro podcast, sí. Yo soy Vale. funcionario. A mí me parece bien todo. Si lo hace el gobierno, bien hecho está. Bueno, Pero no todos los gobiernos tampoco, ¿no? Es que los funcionarios... Luego, cuando no estemos grabando, te cuento un par de cosas graciosas sobre lo que los funcionarios podemos decir del gobierno. Sí. Porque no es cualquier cosa, ¿eh? Algo me sé porque mis padres son funcionarios. O sea que yo creo Ah, que me la voy a conocer. Bueno, amigos, una semana más aquí en vuestro podcast Woke, ¿no? Que ya es lo que somos, ¿no? Nuestro joder. podcast Social Justice Warrior, que estamos ahí luchando una semana sí y otra también, desde la más absoluta vagancia, pero luchando. Hoy tenemos, es que me lanzo a hablar yo porque sé que si se lanza a hablar otro iba a hacer cualquier cosa menos presentar. Tenemos a Isara Solís, que la tengo por aquí a mi vera, Hola. gran dibujante y mejor persona, al profesor Eras. Hola. En este podcast, como siempre que te pongo en Twitter, te pongo como el profesor Eras. O sea, Manolo no. Ya vi, no sé, me llama la atención. Parece que vengo aquí a filtrar a la gente, Hombre, ya sabes, hay una tradición. Estaba el pero profesor Loki, luego... estaba el profesor Átomos y ahora está el profesor Eras. Ah, claro, claro, Claro. claro. Ahora sí me gusta. Ahora sí me gusta. Claro, tú creías que iba por Oye, el es lado que yo laboral. siempre lo he visto. Yo, joder, parece que voy a sentarle, voy a llamar a sus padres si no salen en el TV bueno en el TV. Un parte, pones un parte. Bueno, quiero añadir No puedes ir al baño además. mientras estamos hablando en el Twitch. Quiero añadir Sí que podéis, además, hombre. Manolo, que me han dicho fuentes externas a nosotros que eres el personaje más carismático que va a ser un poco como auge y caída tuya este podcast. Que Ah, sí, vas a ¿qué ir dices? creciendo en fama, acabarás teniendo un podcast luego en solitario cuando te enfades con nosotros, porque no nos aguantabas este rollo de detrás de las risas, ¿no? Detrás del fin fan fum, pidiendo como, Bueno, ¿qué clase de té es este? He pedido un matcha y lo tiras, ¿no? bueno, Y, déjame disfrutar de ser influencer por un ratito. bueno, pues Pero que bueno, tienes fans. Este es el resumen, es que tienes fans. muchas gracias, Y, Internet. y por último, pues Esther, que es la única que sabe de telecomunicación de los aquí presentes. Hola a todo el mundo. Sé bastante menos que tú, pero bueno, está bien que confiéis en que hay un experto en telecomunicaciones cuando no lo hay. Luego así pasa lo que pasa. Está guay eso. No ha venido esta vez Mogorrón, no sabemos muy bien cómo Mogorrón es un poco por utilizar En el otro el podcast. tópico como Gandalf, que viene y va. Pero tenemos que decir, aunque no haya venido él, que gracias a sus aportaciones en el podcast en el que él está, que es el del Bullpen, que nosotros también lo recomendamos desde aquí, aunque no hace muchísima falta porque va bastante más gente allí de la que viene aquí. Entonces es una recomendación de David a Goliath. Pero gracias a sus comentarios allí, pues nos han venido a ver a escuchar sobre todo en iVoox algunas personas y queremos agradecerlo. Y nada más el TVO de hoy, ¿quién habla de él? ¿Quién empieza? Pues la verdad, rojo, blanco y negro, ¿no? Ya se ha empezado como diciendo que somos Social Justice Warriors y yo creo que más te veo que más de pleno en ese objetivo que el de hoy, imposible. No sé cómo lo veréis vosotros. O sea, Pues esto sí. es política 100%. Entre lo de la semana pasada y esta, estamos a tope. Buah, yo que veo más este, fíjate, que el de la semana Sí, pasada, porque el claro, otro, a no. ver, el otro yo creo que tenía como, bueno, en fin, vamos yendo al meollo. A ver si lo digo bien, que me van a corregir aquí los varones, los hombres. Bill Gemas, nuevo publisher en Marvel. Y de repente, uno de los objetivos es que queremos un Capitán América que sea negro. Y entonces se le levanta la cabeza y se junta a Robert Morales y a Kyle Baker, Robert Morales como guionista, y para hacer un issue de 6 números, que al final son 7, en 2003. Además, un poco la percha, lo que querían era, a ver, espérate que lo tengo que decir bien, el estudio de Tuskegee, se dice así, Tuskegee. Esquí. de Tuskegee, vale, una movida de la que hablaremos luego, pero que fue una cosa así como fea que pasó en el mundo real
donde se experimentó con seres humanos y eso, y hubo gente que murió, y el gobierno estuvo detrás. Entonces, con esa percha, pues el plan es hacer el Capitán América negro un poco como si hubiera pasado lo mismo. Y entonces sucede que en el momento en el que se anuncia, hay gente que no está muy de acuerdo, porque tienen miedo de que esto vaya a ser una especie de sustitución del auténtico Capitán América, que todo el mundo sabe es blanco y tiene que serlo, ¿no? Porque viene en su DNI, o sea, si no es blanco, pues no. Pero luego salen los números y a la gente le va gustando un poco más. Y además se revisa el TVO de tal manera que se va a introducir en el canon, no es una sustituyente de Steve Rogers, es un personaje nuevo y se añade al canon, no lo sustituye. Yo creo que más o menos es eso y nada, pues eso, pues poquito antes de los acontecimientos de Pearl Harbor. Y tienes aquí a este señor que se llama, ¿cómo se llama el personaje? Isaiah Bradley. Vale, pues Bradley, y nada, pues han experimentado con él, con el suero este del superhombre. Queda vivo, lucha en la Segunda Guerra Mundial y luego pues es maltratado por el Estado y medio olvidado. O sea, y es un cómic súper bajonero, súper reivindicativo y que, bueno, que en la propia página de la Wikipedia los autores dicen que no entienden cómo les dejaron hacer esta idea tan pesimista. Yo te Pues voy a mí me parece eso, viniendo del tema de los experimentos estos de Tuskegee, jolín, adaptar eso a la idea del suero del supersoldado con los experimentos previos que lógicamente tuvo que haber habido, ¿no? Siempre en este tipo de cuestiones científicas, como unas pruebas previas, me parece que está muy bien traído. O sea, obviamente es una cosa triste, es una cosa terrible, pero me parece que está súper bien adaptado para llevarlo a A mí me gustaría hablar un poquito, antes de hablar del TVO, de un poco por qué este TVO fue polémico en su momento y por qué había gente de uñas. A mí, de entrada, tampoco me parece muy buena idea en su día. Y, y si os parece, pues arranco. Claro, la cosa es que a Marvel llega este Bill Gemas y Marvel está en un momento, bueno, los TVOs de superhéroes están pasando por un momento pues bastante complicado, ¿no? Porque las ventas son malas, pero son malas siempre. Pero es que además parece que se ha perdido un poco de la ilusión, ¿no? Que el concepto de lo que están haciendo, o sea, los conceptos que están trabajando en las distintas series punteras de la casa son básicamente darle vueltas a lo mismo, con autores que siempre están tirando de los mismos tropos, con los mismos personajes. Y cuando llega Bill Gemas, pues básicamente lo que plantea es que hay que darle un meneo a la editorial. Y hay que darle un meneo. Y hay que darle un meneo. Uy, de repente oigo eco. Y hay que darle un meneo a veces incluso por dárselo. Porque hace falta revitalizar cabeceras que a lo mejor están funcionando bien, pero hace falta que haya un tsunami en Marvel que haga que de repente todas las colecciones tengan que ir en direcciones nuevas, aunque esas direcciones sean una locura. Entonces, la idea de Yemas pasa por meter a guionistas que vienen de fuera del mundo del cómic, pues como por ejemplo John Michael Straczynski, que lo meten en Spider-Man y que venía de hacer televisión. O, por ejemplo, autores que no tenían nada que ver con Marvel, como Garth Ennis, que lo mete pues también por aquí a hacer Punisher y a hacer cosas. Y claro, la cosa es que en algunos casos son ideas muy buenas y realmente son proyectos interesantísimos, como puede ser, por ejemplo, con Statix, ¿no? Que básicamente coge la serie de X-Force, mete a Peter Milligan y a Mike Allred y hace una serie que se llama X-Force, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que estaba haciendo antes, pero a nadie le importa, porque nadie estaba viendo X-Force y la nueva propuesta pues es muy interesante. Y otras veces, pues son ideas un poco son ideas que no vienen de ningún lado y que tampoco van a ningún sitio. Pues estoy pensando, por ejemplo, pues una serie que tenían de los Cuatro Fantásticos que básicamente consistía en convertir a los Cuatro Fantásticos en unos taraos. Porque tanta zona negativa y tanto blasta y tanta leche, pero es gente que es absolutamente incapaz de funcionar en sociedad, porque no entienden el mundo. Y dices, joder, pues qué idea más chorra. Claro, entonces, cuando te dicen, vale, mira, vamos a hacer una miniserie sobre el Capitán América, que básicamente lo que va a decir es que el Capitán América es
un poco el que vino luego, porque el mérito lo tenían, tal y como estaban promocionando la serie, parecía que estaban intentando moverla así al Capitán América para sentar de repente a un personaje nuevo, ¿no? Claro, la gracia del Capitán América es que de alguna manera encarna los ideales de la América de Roosevelt, ¿no? O sea, pues la idea de una América, mira, me dejo otra vez, así me hago popular en internet, rayando a mis hijos. Pues bueno, el asunto es que claro, la gracia del Capitán América era encarnar esa América de Roosevelt, o por lo menos la parte más luminosa. Y claro, pues cuando el personaje vuelve a la continuidad en los años 60, pues como ese personaje que encarnaba una serie de valores se encuentra de repente en la América de los años 60, con Vietnam, con las minorías exigiendo una serie de derechos. Claro, no es que él no se los quiera dar, es que el mero concepto le sorprende y le hace reflexionar, ¿no? Entonces, claro, es algo así como América reflexionando sobre si está yendo en la dirección correcta. Spoiler, no. Entonces, si el Capitán América siempre ha ido de este palo, o casi siempre de este palo, ¿qué quieres hacer con un personaje nuevo que lo ponga en duda? Y claro, pues cuando se anunció esta serie, pues los fans del Capitán América nos rascamos la cabeza diciendo, a ver por dónde nos van a salir. Y claro, pues la sorpresa es que este TVO, pues sí, modifica un poquito el contexto del Capitán América. Hay un par de cosas que de repente no encajan bien y hay que cuadrar la continuidad, como pasa habitualmente en los TVO de superhéroes. Pero básicamente enriquece el concepto de Capitán América. Como está diciendo Isabel hace un momento, básicamente lo que plantea el TVO es que antes de probar con Steve Rogers, probaron con un montón de soldados negros, algunos de los cuales pues recibieron poderes que los desquician, poderes que no pueden controlar y poco a poco estos personajes van muriendo, se van matando entre ellos y al final solamente queda este Capitán América que se mete en una misión ilegal, que consigue más o menos llevar a cabo pero que bueno, pues el ejército pues le castiga por haberla llevado a cabo y entonces este personaje pues acaba fatal, malviviendo en el gueto y bueno, pues se convierte en una especie de leyenda entre los activistas negros, pero una figura absolutamente desconocida pues para la historia oficial. Hasta que el Capitán América Steve Rogers empieza a rascar un poco, se entera de que este personaje existe y empieza a seguir su pista. Bueno, esto es básicamente el argumento del Capitán de la verdad, y yo tengo que decir que es un TVO que a mí me ha gustado un montón, que no funciona de una manera realista, porque a la que te pones a leerlo, pues hay un montón de cosas que dices, no, pero esto no puede ser. O sea, si este tío es prácticamente una leyenda urbana, ¿cómo es posible que tenga en su casa fotos con Nelson Mandela y con Spike Lee y con el tío de Raíces? Tiene sentido, no sé eso tiene sentido. Luego te cuento bueno, yo por qué tiene sentido. Ahora me cuentas. O por ejemplo, a ver, pues yo aquí ya me tengo que destapar, yo soy un fan de la historia militar, me interesa muchísimo la Segunda Guerra Mundial, como todos los tarados a los que nos gustan estas cosas de la guerra. Y claro, una cosa que sabes si te mola la Segunda Guerra Mundial es que a los soldados negros americanos les encantaba ir a Europa, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues prácticamente el 90% pedía como destino Europa porque sabía que allí les iban a tratar bien. Igual bien no quería decir bien, quería decir mejor que en casa. Y claro, que de repente un veterano diga, pero había negros viviendo en Alemania, pues es para darle 2 bofetadas y decirle, pero chato, ¿tú en qué ejército estabas? ¿No? O sea, hay un montón de cosas que chocan, que raspan, pero a nivel simbólico la historia funciona muy bien. Sí, también entiendo que ese personaje no es como la representación tampoco de un soldado muy soldado, o sea, porque, bueno, ya luego podemos hablar más, pero eso es como un personaje muy concreto que estaba ahí como en misiones. Sí, pero está en misiones de inteligencia,
esta misión es de inteligencia, ¿sabes? Es medio espía. A ver, a lo que quiero es llegar es a que el TVO igual, desde un punto de vista literal, realista, no funciona, por lo menos a mí no me parece que todas las piezas cuadren, pero a nivel simbólico es muy potente. Pero Porque- bueno, pasaría muy parecido con muchos otros TVOs del Capitán Claro. América, seguro. Claro. Sí, pero sí que es verdad que este es un TVO que, para empezar, o sea, que está intentando poner en valor cosas que hasta muy poquito antes no se habían podido reconocer. Por ejemplo, Sí. este TVO es de principios de los 2000, entre el 95 y el 97 empiezan a entregar las medallas de honor a los veteranos que había negros que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial 50 años después. O sea, Ya. quiero decir, A los que es que no se quedaban. las habían dado. Claro. Entonces, ese tipo de reconocimientos es que no existían. Es que tú te ponías a mirar soldados condecorados y teóricamente se había aprobado esa condecoración, en la práctica no se la habían dado. Yo es que por Y ahí voy a entrar. A ver, me vas a dejar, Manolo, que por ahí voy a entrar. Pero yo Vamos creo allá. que el contexto es muy importante para este TVO. A mí me parece un TVO súper valiente por las decisiones que toma a nivel historia de Marvel. El hecho de existir, ahí habría quien se llevaría un poco las manos a la cabeza en plan de, pero ¿cómo en aquella época había esos TVOs? Bueno, Marvel siempre ha tocado, siempre ha sido garante de querer tocar estos temas relativamente a menudo y ha tenido épocas gloriosas para tocarlos. Los 70 son una época en la cual constantemente se están tocando temas complicados desde los TVOs de superhéroes y esa época, finales de los 90, que es la DC de oro, es cuando DC era increíble, no había, saca, pues eso, toca todos estos temas y más, y Marvel de algún modo llega a Bill Yemas, llega a Quesada y tratan de no perder comba, ¿no? Pero con lo de lo afroamericano, ahí este TVO es la conclusión social y sociopolítica y en TVO de muchas cosas que habían pasado a lo largo de los 90 que yo creo que son importantes porque los 90 es la eclosión de la visibilidad de las marchas por los derechos civiles que había habido durante los 30 años anteriores, ¿no? Y a nivel del TVO eso se ve mucho. Tienes eso, toda la eclosión, todo el rollo de la línea Milestone, que fue una revolución en su día que no salió del todo bien, pero que es una semilla de esto, que es cuando un puñado de autores que habían de diferentes ámbitos, en principal Dwayne McDuffie y Dennis Cowan, pues hacen una línea a la cola de los TVOs de Image independiente, que dependía de DC un poco, sí, pero bueno, independiente, que va a ir exclusivamente de minorías con autores que sean minorías, la mayor parte de ellos, también había gente blanca, pero bueno, en general, que la mayor porcentaje sea gente afroamericana o de diferentes etnias y que hagan TVOs sobre gente afroamericana o de diferentes etnias. Luego esto dura más o menos hasta el 97. A partir de 99-2000 te llega Christopher Priest a Pantera Negra, que es el primer escritor afroamericano que llega a escribir Pantera Negra, que funciona de aquella manera, pero que representativo, y entonces es cuando de repente hay como, pues eso, como una sensación de que todo esto es el momento. Hay tal sensación que no muchos años después acabaría llegando a Obama, ¿no? Que es como de algún modo, depende a quién le preguntes, pero el punto de triunfo de ese tipo de luchas, ¿no? Para algunas cosas, que no para todas. Esto me vais a permitir el inciso, pero está muy bien explicado en un libro que sacó la editorial Caja Negra, que se llamaba Generación Hip Hop, que a raíz de la importancia de la cultura del rap y del graffiti y el hip hop, te explica cómo esta generación la generación de la marcha por los derechos civiles, fue también luchando y generando de maneras no tan manifestaciones en la calle, pero sí monopolizando la cultura, la música, los tebeos y otras cosas para conseguir, digamos, una visibilidad que es un poco la eclosión de cosas que hemos llegado ahora, que eras más, aquí estamos en un momento en el que quizá ahora es más importante ya la visibilidad en la ficción que la marcha política como tal. Sería un tema de discusión que no es el momento. Entonces, esto se junta con que ya había como prurito, había como ganas en Marvel de sacar estos temas, porque además tenían a la gente, tenían a Robert Morales, era un señor que no había guionizado nunca, pero que había estado por aquí, por allí, entintando, hablando, no sé qué, se había estado dentro del mundillo, y Kyle Baker, pues, como podía haber sido pues Christopher Priest o Dennis Cowan o cualquiera de estos,
era un señor que ya tenía muchísimo recorrido y que era un nombre que además él solo te podía llegar a vender, porque además este Baker, que hace cosas muy buenas, había ganado, no sé si un Eisner o un Harvey con la de Porque odio Saturno, o sea que también es seguridad de ventas, ¿no? Y donde se les ocurre todo este rollo, y la anécdota que la cuenta muy bien Esther, es que le pidieron una historia en la que hubiese un Capitán América negro. Y este hombre se documentó mucho, que hace dos cosas que me parecen dos bombas terribles a las bases de la iconografía de Marvel y me encantan porque son perversísimas. Una es la de informarse sobre el experimento Tuskegee, porque en el 97 hubo una disculpa oficial al respecto, aunque realmente es un experimento que me vais a perdonar que me explaye con esto porque creo que es importante. En los años 30 se fue alistando a diferente población afroamericana en el condado de Tuskegee, que no recuerdo ahora en qué estado es, por el sur, y se les reclutaba por tener sífilis. Entonces, en el momento en el que se empieza el experimento, no existía la penicilina, no se podía tratar la sífilis. Se podía tratar de otras maneras, pero no se curaba, ¿no? Pero así que lo que hacen es hacerles firmar y decir, bueno, pues os vamos a tratar, vamos a hacer un seguimiento para ver cómo estáis y así aprendemos nosotros qué es lo que hace la sífilis. Esto es más o menos cuestionable, estamos hablando de una época en el que aún no estaba muy claro lo que era el consentimiento informado y en el que, digamos, pues podía haber sido tal, pero bueno, sí que es verdad que si no tienes nada con lo que lo puedes tratar, pues al final no estás haciendo daño, solo estás viendo una cosa que ya está sucediendo. Sí que es verdad que tampoco se preocuparon mucho de explicarles cómo se contagiaba y estuvieron permitiendo que expandieran su enfermedad sin muchas cortapisas, ¿no? Que eso sí que es más... Y además habría que ver incluso, por cierto, he visto que es en Alabama. En aquella época, una pregunta que os hago, ¿seguía estando prohibido el sexo interracial, por ejemplo? Pues no lo sé. Probablemente sí, porque estamos hablando de los años 30. O sea, seguramente sí. Hay que entender... El experimento llega hasta los 70, ¿no? Es que esa es la movida. Perdón, Esther, que ibas a decir algo. Sí, nada, que entonces, o sea, que doblemente, o sea, era un poco, da igual que se lo cuentes a esta gente porque solo va a afectar a los suyos. Es lo que quería dejar claro. Sí. O sea, este es un experimento están tratados totalmente como ciudadanos. Pero ojo, yo quiero decir dos cosas importantes del experimento Tuskegee. Uno, no es un hecho aislado. O sea, esto no son unos científicos que se pueden hacerlo de manera aislada. O sea, estamos hablando de que es otra cosa con la que lo une este TVO, que me parece muchísimo más inteligente y más interesante, que estamos hablando de que América en aquella época era la América de la eugenesia. O sea, y eso sí. La eugenesia estaba, eso sí que lo trata el cómic. Es que estaba en todos los estados potentes. Y en segundo lugar, que no es un hecho aislado sin más, sino que está perfectamente, o sea, donde se vuelve igual más maligno es que ellos son perfectamente conscientes de todo esto, o sea, todo está muy bien protocolizado de lo que va a pasar y de tal. Donde se vuelve doloso, donde se vuelve mala praxis es que en 1944 aparece la penicilina. Y la decisión en ese momento fue, como prima más, seguir sabiendo qué hace la sífilis a largo plazo. La sífilis es una enfermedad que tiene varias fases y algunas alcanzan años, no les vamos a curar. Y entonces les vamos a seguir virando, ¿no? Y entonces es donde pues se vuelven todos una cuerda hijos de puta, ¿no? El ensayo dura hasta el 72, que es cuando el New York Times hizo una investigación, cuando los periódicos hacían investigaciones, y eso produce pues un escándalo bastante jodido y lo dejan de hacer, ¿no? Y en el 97... Además, por aclarar un poco, que la sífilis es una enfermedad eso que acaba teniendo afección neuronal y, o sea, como que tiene fases muy expansivas, ¿no? Por todo el cuerpo y no solamente es como, yo qué sé... No te salen rostros. Eso es una enfermedad muy grave, muy jodida. No es... Entonces, bueno, la idea es que una vez pasa esto con Clinton, pues fue también, imagínate, o sea, si a cualquier persona le indigna esto, pues imagínate algo que sí, que se ha descubierto en los 70 en el periódico, pero igual lleva ahí, pues eso, por soterrado, sin que haya una disculpa oficial desde entonces, y de repente en el 97 viene Clinton y te monta pues el homenaje y tal, pues obviamente dio que hablar, ¿no? Y fue como muy
muy jodido, y es otra de las causas por las que aparece, o sea, cuando a Robert Morales, que es un señor que al final se prodigó poco, le vino Yemas y Alonso y le dijeron quiero un TVO sobre un Capitán América negro, pues de manera muy maliciosa y muy astuta lo asoció rápidamente con estos experimentos, ¿no? Y de hecho, Es que claro, es muy jugosa, ¿no? La idea de el Capitán América es un super soldado porque le dieron un suero super chachi, y es que con quienes experimentaban eran con estos otros, ¿no? O sea, era un poco contraintuitivo. O sea, en realidad, si hubieras tenido que pensar que con quién iban a experimentar, en primer lugar no hubiera sido con un blanco, ¿no? Aquí hay dos, bueno, aquí hay dos versiones de todas maneras. La que ha explicado Manolo, es que esto es, igual lo hablamos luego más hacia el final, es contradictorio. El TVO no te deja claro en qué momento, qué pasa primero. Porque luego, en determinadas revisiones y determinadas entrevistas, los propios autores, el propio Kyle Baker, dice que él lo que entiende, que él no es el que escribe, pero él es el que dibuja el cómic, es que esto es después del Capitán América. O sea, porque se sabe, la historia mítica del Capitán América es que al Capitán América le ponen el suero y el pavo que pone el suero le matan y el suero se pierde. Entonces lo que están intentando aquí es reproducirlo. Como que lo que pasa es que como ya no se atreven a reproducir, o sea, como tenían uno bueno, que es el de Dr. Erskine, que se nos sale en este TVO, que es la mítica historia del Capitán América, pues es un judío exiliado de los alemanes, que es científico, que se escapa, que llega allí, que mítico de TVO, fabrica un suero que es buenísimo, a la primera se lo pone al Capitán América, ¡pum! Se hizo el Capitán América, le mete 3 tiros el quintacolumnista nazi y se perdió el suero para siempre. Y entonces viene el gobierno que quiere repetirlo como sea y hace estos experimentos con los soldados negros. Esas, porque por las fechas se supone que el Capitán América en 1940 es cuando pasa esto, y esto es después de Pearl Harbor, por lo tanto es posterior. Sí. Eso es pero es una de las lecturas. Luego la otra lectura es la que dice Manolo, que es que que estos serían primero y que cambiaron las fechas y el Capitán América se lo pusieron después. Cualquier caso, patata, o sea, da exactamente igual. O sea, si lo importante es que por lo que fuera... A fin de cuentas es un experimento que no es seguro, que lo hacen con una población muy concreta, vamos. En teoría lo que viene a decir Baker es que hasta el número 4 o 5 no tenían ni claro ni si iba a ser continuidad o no. Claro. Es decir, que la base de la historia y el cómo se pensó la historia de este Capitán Negro no estaba planteándose si era canon. No, porque era un momento en el cosa... que... Perdón, Manolo, una cosilla solo. Que sí. Era un momento en el que eso no era lo que primaba. O sea, Marvel siempre ha oscilado en momentos muy continuistas y momentos menos continuistas. Y ahora estábamos en un momento en el que lo que importaba era hacer TVOs que contasen cosas. Y luego ya encajábamos la continuidad, que esto luego se pervirtió, nunca se ha sido bueno. Quiero decir, luego hacías TVOs que no contaban una mierda y también se cargaban la continuidad. Pero este momento era como que, bueno, tú cuéntalo y la historia es potente, ya pensaremos después cómo lo vamos a mover, ¿no? Esto. Sí, Manolo, perdón. Sí, es que uy, a alguien le llaman. Es que hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que tú ves la portada del Capitán América 1, que está tan icónica, del Capitán América pegando a Hitler, y puedes llegar a pensar que es un TVO propagandístico, lo es, pero que es un TVO propagandístico posterior al ataque de Pearl Harbor. No lo es. El número 1 del Capitán América sale a principios del año 41 y el ataque de Pearl Harbor es a finales. O sea, el número 1 de Capitán América sale antes de que Estados Unidos entre en guerra. Sí, y eso es lo que exponía Kyle Baker para decir que él creía que el Capitán América ya existía y que esto... De hecho, si tú ahora te metes en la database de Marvel, lo oficial, porque los puso así Mark Waid en la historia del universo Marvel, es esta. Que el Capitán América existía de antes y luego estos fueron experimentos para intentar retomar la... Sí, pero bueno, eso en todo también caso... en realidad en el cómic les ayuda también para exponer, ¿no? Que siendo sucesos paralelos, lo de los soldados negros con los que experimentan y el Capitán América, que al final, pues eso, cuando van luego de misiones y tal, que no mandan al Capitán América también porque se la suda, en realidad, como les salga hasta gente y en plan de, bueno, pues si los consiguen bien y si no, pues ahí se quedan. O sea, y luego el Capitán América como que se sorprende también en plan de ¿y por qué nadie me avisó de esto? ¿Sabes? Pero ahí es donde quería llegar yo,
con lo de que los detalles no importan. Porque este TVO es un TVO que tiene que funcionar de una manera mucho más visceral. O sea, esto luego te lo coge Kurt Busiek, que es el señor que te hace todos los remiendos del universo Marvel, y te dice, claro, porque es que en realidad, y te lo ajusta. Pero este TVO no va de eso. Este TVO es un puñetazo en la mesa, ¿no? Y utilizan al Capitán América como un símbolo, entre otros muchos. Porque la esposa de Bradley, pues cuando aparece en el presente, aparece con un burka. ¿Por qué? Pues a nivel narrativo, de cara al argumento, por nada. O sea, ella te da una explicación, te dice, bueno, es que en el mundo en el que nosotros estamos viviendo post-11S, esto tiene un símbolo porque cuando la gente me mira, ve a través de mi ropa algo que debe ser más o menos parecido, aunque contrario a lo que pasa cuando te ven a ti con tu bandera. Vale, sí. Pero a nivel argumental, sí, a nivel argumental no aporta nada. O sea, ¿lo ha dicho? lo que hace... ¿Es una causa o simplemente le pregunta por qué lo llevas y da esa explicación? Porque a mí lo que me pareció es que ella no... Ella está deseando contarlo, porque Capitán América no le va a preguntar nada, es un señor muy educado, ¿vale? Pero claro, ella coge y dice, no, es que esto lo llevo... Claro, es que tiene sentido en un TVO simbólico que los personajes sean simbólicos. Entonces, el propio experimento de Tuskegee es simbólico, no solamente porque fue una barrabasada, sino porque además, cuando yo pienso en Tuskegee, no pienso en el experimento de la sífilis. Pienso en que el único escuadrón segregado, bueno, no fue el único, también hubo una unidad de tanques y hubo, creo recordar, que un acorazado. Pero lo famoso que hicieron... Lo que hicieron los escuadrones segregados fue el escuadrón de aviadores de Tuskegee, que de hecho también tiene TVOs. Garcenis hizo uno hace un par de años. Y precisamente la idea era esa, eran pilotos que en principio no estaba pensado que combatiesen, y eran todos pilotos negros, oficiales negros, todos absolutamente negros, que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y lo petaron. Y eran también de ahí, eran de esa zona de Alabama. De hecho, también se refiere alguna vez, el experimento Tuskegee, se refieren a esto, ¿no? Bueno, vamos a darles aviones y entrenamiento de pilotos a estos señores. No sé, fue una decisión bastante complicada. Claro, es que ese escenario es simbólico a muchos niveles. Hay que tener en cuenta también que las plataformas de negros que exigían sus derechos ya venía de antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el ejército estaba segregado hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial y poco más o menos que amenazan a Roosevelt con paralizar el país con manifestaciones si no les dejan luchar. Pero es que después de la Segunda Guerra Mundial, los veteranos negros van a hacer muchísima presión y van a manifestarse mucho y van a ser pues algunos de los activistas más importantes que va a haber en los años 50 y 60, precisamente porque es gente a la que ya no le puedes decir que no vale. Son tíos que se han estado pelando el culo en las Ardenas, cuéntales ahora que no pueden estar en el ejército. Una pregunta, lo que pasó con los veteranos blancos y negros no es que los dejaron tiradísimos. ¿Qué es lo que ha pasado después de las grandes guerras de Estados Unidos? Pues no tanto, porque al volver de la Segunda Guerra Mundial es verdad que muchos veteranos venían con estrés postraumático, venían muy tocados, venían heridos, venían hechos unos zorros, pero la historia oficial era que estos tíos eran unos superhombres, poco más o menos. ¿Vale? Pero es mítico tanto en las pelis post-Vietnam como en las de los años 50 y así, que es que se vea de trasfondo que las pensiones eran una birria y sobre todo que entre el estrés postraumático, el alcoholismo y no sé cuántas cosas más que acabaron siendo sombras humanas que pululaban un poco por las ciudades, muchos de ellos hobos. Y, o sea, estos... Hombre, sobre todo en Vietnam sobre todo, pero porque ahí había una conciencia de hemos perdido la guerra. Y todavía en la guerra de Corea era una guerra que se cierra en falso, que oficialmente sigue abierta, y que dejó todo el mundo pensando, pero aquí ¿qué ha pasado exactamente? La Segunda Guerra Mundial es la guerra en la que los americanos vencen a los nazis, comillas, paréntesis.
no pasó así. Cero paréntesis. Claro, o sea, quiero decir, cuando vuelven a casa, vuelven como los reyes del mambo. Claro, Otra cosa es, totalmente claro, distinto. y las películas, y sobre todo esa idea de nosotros lo vamos a petar en la Guerra Fría, porque fíjate lo bien que lo hemos hecho en la Segunda Guerra Mundial, viene de la conciencia nacional de haber hecho un trabajo excelente. Y es bastante discutible, pero sí que es verdad que rindieron bastante bien. O sea, entre otras cosas, la batalla de las Ardenas, la del 44, porque hubo otra en el 40, que es la que terminó con París ocupada, pues la del 44, que es básicamente un ataque que hacen los nazis como último recurso para forzar un pacto con los aliados, no salió bien por varios motivos. Uno de los más importantes era porque Hitler no se fiaba de que los americanos supieran luchar. Y vaya, pues sí que sabían. De hecho, es el único escenario bélico en el que los negros y los blancos lucharon juntos. Un poco porque les pillaron en bragas y no les quedó más remedio. Pero vamos. Claro, es que eso a mí me parece que es lo crucial, ¿no? De lo que estabas comentando antes, de esta segregación y tal, al final, en soldados que están allí jugándose el pellejo y luego vuelves a tu país, en general con esa narrativa de los héroes y no sé qué, pero que a un montón de ellos, por ser negros, lo siguen tratando como una mierda luego en su casa, ¿no? Y ahí está realmente Perdón por meter la la cuña. rabia. Es que creo que se habla de la resaca de la guerra, porque también ocurrió que muchas mujeres tuvieron que mantenerse y tuvieron que incorporarse al trabajo Claro. y ganaron Claro. libertad personal y económica, y cuando volvieron los hombres, los años 50, Pues sí, otra vez. la misma cosa al final, sí, estás durante ese periodo como haciendo cosas por tu país, como arrimando el hombro, ¿no? Todo este discurso de, pues eso, no gastes demasiado, no uses metal, no sé qué, arrima el hombro tal, y al final acaba todo, sale bien, pero aquí volvemos al status quo previo, ¿no? Que es como... Ujú. Bueno, aquí, de hecho, estamos hablando de combatientes negros, enfermeras negras hubo, porque Eleanor Roosevelt se empeñó. Y si no, no las hubiera habido. O sea, Ya. que... Hubiera estado Pero bueno. guay ver ahí cuando la enfermera te tiene que pinchar y tal, las conversaciones, ¿no? Es que luego esa es otra, habría enfermeras negras porque igual las blancas no... Bueno, no sé, porque lo dicen en el TV hablan de este rollo, ¿no? De cómo le vas a poner sangre de negro Sí, a es un que- blanco y cosas de esas. Me viene O sea, muy la bien guerra- que digas esto porque así retomo una cosa que yo quería contar, que es hablar del tebeo y no tanto de la guerra. Dale. Porque, Vale, pero antes porque de estos seguir, temas de la guerra y tal, es que es un tema que es muy recurrente y muy habitual en el mundo del cómic americano. O sea, así que habrá muchísimos fin-fan-fun que tratarán de esto, porque Barry Windsor Smith, todos tienen su obra gorda de el veterano de guerra, ¿no? Y cómo la guerra no está ahí y no te quieren. Pero aquí algo aparte de la guerra, hay un tema que me parece que está en la guerra, pero que es muy importante, que es el racismo. O sea, es un TVO que está estructurado en 3 actos muy claro. A mí me gusta siempre diferenciar los actos porque siempre creo que van de cosas diferentes. Y además aquí hay como un primer acto tristísimo, ¿no? Donde todo es racismo. O sea, es una presentación de 3 personajes en 3 momentos de racismo de su vida normal. Luego un racismo en el ejército y luego les utilizan directamente como conejillos de indias hasta que les joden, incluso 2 se acaban matando entre ellos, todo por motivo de raza, ¿no? El Steam luego tiene un segundo acto que es un poco confuso, que es cuando se queda él solo y aparece con el disfraz del Capitán América y tal, y luego tiene un tercer acto en el que venimos al presente y vemos al Capitán América intentando atar los cabos de lo que pasó en ese segundo acto y como sorprendiéndose y dándose cuenta de todo lo que pasó, de todo lo que ha pasado, que él no tiene ni idea de qué ha pasado. A mí me gustaría... Lo poco wow es... Sí, pero de nuevo, es que son cosas que dices, pero Capitán América, ¿cómo es posible que no te dieras cuenta? Es importante, yo creo, yo quiero dejarlo para el 40. final, porque creo que es muy importante el Capitán América. Creo que ese tercer acto es lo bueno del TVO. O sea, Sí. pero aún así voy a volver al primer acto porque a mí me parece que es un TVO que es tristísimo en su racismo. O sea, quiero decir,
Si tú lees obras de estas de activismo, de racismo, de tal, hay muchos tonos para tratar estas cosas. Esta obra, choca más porque además es un tebeo de superhéroes que no suelen tener estos tonos, es que es muy triste. No me extraña que Robert Morales dijera que le sorprendió que le aceptaran ese guión, porque es que es un racismo estructural a un nivel de derrotismo brutal. O sea, no hay manera de redimir nada. No hay un amigo, ¿sabes? No hay empatía. Esos personajes no tienen nadie que les vaya a generar ninguna empatía. O sea, trasladado de algún modo. La experiencia Sí, perdón. Sí. No, bueno, con lo mismo. O sea, es tan triste ese retrato racista de la sociedad que a mí personalmente la lectura me ha tirado para atrás. Claro, tenemos el problema de que yo vivo en el contexto actual y no vivo en la América de los 40. Bueno, los que han hecho el TVO creo que tampoco, pero bueno, habrán hecho su investigación y tal. Pero me parece que los comentarios y las acciones racistas son tan obvias y tan malvadas que yo no sé si esas cosas operaban a ese nivel, o ese racismo sistémico que sabemos que existe, operaba más a un nivel intra, ¿sabes? No lo sé, yo sí me lo creo, porque al final está hablando de racismo en el ejército, que es como la sublimación de esas cosas, ¿no? Ahí hay cargos, hay jerarquía, hay relaciones de poder. O sea, y de hecho es tan triste ese racismo que es que no hay ningún momento en toda la obra, hay un momento solo en toda la obra en el que realmente estos personajes distingan entre los aliados y el eje. O sea, no hay ninguno. Para ellos la experiencia de ser afroamericano en la narrativa histórica es una y común, que es que te jodan, ¿sabes? Y de hecho es el único momento en el que el personaje, el superviviente, ¿no?, opta. Dice, como voy a optar por un bando, es cuando le dice otro, que además lo está diciendo con cierta malicia, pero bueno, que le dice, sé que crees que no hay mucha diferencia entre los alemanes y nosotros, pero si ganamos la guerra, si nosotros ganamos la guerra, tu familia vivirá. Porque vive en nuestro país, o sea, no porque institucionalmente, de algún modo, no vamos a ir a buscar a tu familia. No tenemos esas cosas, manías que tiene el enemigo, ¿sabes? Pero joder, te lo plantean desde una línea muy difusa, o sea, en plan y todo eso se explica luego cuando se habla de la eugenesia, que yo es un tema al que sí que quiero volver, porque me parece, yo me acuerdo cuando Manolo se volvió loco en Batman, Una muerte en la familia, porque decía que tenía como ese giro argumental que a él lo había visto de chaval. Aquí aparecería un letrerito que diga ¿qué episodio? Pues bueno, Manolo se volvió loco porque él le parecía como una bomba de profundidad que en ese TVO se insinuara que el Joker sabía quién era Batman, ¿no? Que se mira muy fijamente y se queda como en la duda. Bueno, pues a mí me parece una bomba de profundidad terrible. Lo que me parecía alucinante era que se soltase esto y luego nos marchásemos silbando, ¿sabes? Sí. Pues esto es exactamente igual. A mí me parece increíble que en ese tercer acto, que tiene el Capitán América indagando que fue de Isaías y tal, y que tiene un poco además... recoge un personaje que era como muy joven, un soldado muy joven en la Segunda Guerra Mundial, y es un personaje despreciable, conspiranoico, que es un poco el lector enfadado con que el Capitán América sea negro. Hay ahí cierta mofa y cierta respuesta a los comentarios que han podido hacer los lectores cuando se enteraron de que iba a asistir ahí. Hay un poco de mala baba ahí, porque además es fan de él, ¿no? Como fírmame este TVO. El TVO que le saca para firmar es uno de John Rhys-Neimer, que no eran TVOs especialmente de izquierdas del Capi, porque era justo pues 11S. Y que luego tiene una conversación que une el proyecto Supersoldado con las corrientes eugenistas de la primera mitad del siglo XX occidentales, que a mí eso me parece una genialidad, y me parece también un dinamitar, o sea, un pudrir todo el concepto heroico que tiene el Capitán América. Que luego el Capitán América lo ha sido, pero que hagan una explicación por la cual digan, que además todo es verdad, que Estados Unidos fue el primer país, justo con Inglaterra, que empezó a practicar eugenesia en 1900. Esto es así. O sea, hay un momento, lo voy a contar lo más aséptico posible para que cada uno tome sus propias decisiones, pero hay un momento en el que diferentes estados de Estados Unidos se plantean
que los locos que viven en los psiquiátricos, como no pueden hacer nada más que tenerlos en los psiquiátricos y a veces escapan, y según los informes de la época, eso habría que creerlo, son violentos y sobre todo violadores, pues que la mejor manera de evitar que haya luego de sufrir y crujir de dientes es esterilizarlos. Y entonces se empieza a generar una campaña de esterilización a esta gente que se considera mentalmente inestable. Claro, ahí entra la mítica dicotomía ciencia-política. Cuando la ciencia dice mentalmente inestable, la política pues coge el embudo que quiere. Entonces esto se empezó a ampliar y obviamente lo siguiente que cayeron fueron las minorías. De ahí son muy famosas las esterilizaciones de los indígenas, de los indígenas de Alaska, por ejemplo, también en Canadá pasó, y esto se fue extendiendo a los sordos, a los mudos, e incluso fue muy sonado que hubo momentos en los que mujeres afroamericanas iban que es donde un poco donde entran aquí, iban a tener hijos al hospital y salían del hospital con el hijo y esterilizadas para que no tuvieran ninguno más sin saberlo, ¿no? Entonces, es que una cosa que quería decir es que en aquella época, por lo que yo miré de Gran Bretaña por lo menos, la eugenesia era una cuestión de salud pública y era progresista. Sí, la eugenesia... Había muchas, por ejemplo, mujeres dentro de la liberación de la mujer, de los movimientos feministas de aquella época, que consideraban, por ejemplo, uno de los problemas que tiene la mujer es que se queda embarazada y tiene hijos y eso es una carga personal y tal. Y encima se tienen hijos mal, que era lo que se pensaba. Por ejemplo, la gente de color tenía muchos más hijos. Entonces, ahí encajaba en sus hipótesis de que una manera de hacer higiene pública era evitar que precisamente la gente que más hijos tiene los tenga. Y pues es que es una cosa que es complejísima de entender porque también hay que asumir, pues eso, cómo estaba la ciencia en ese momento, qué cosas había, no existía ninguna manera de control de natalidad tampoco. Es una cosa muy compleja y al final aparecen estas cosas como contradictorias a nuestro modo de ver, que es que se asocian a veces a movimientos ideológicos que no son los que tú piensas que se deberían asociar. Pero llegó eso, que en Estados Unidos era una cosa que se practicó y que además es muy curiosa porque cuando los alemanes, ¿no? Los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente esto se paró, fueron los juicios de Nuremberg, los americanos vieron como las barbas de su vecino a remojar y lo fueron todo quitando, pero aún así las voces decían esto, ¿no? Decían que claro, es que el problema que tienen los alemanes es que no lo han hecho civilizado. No es que no estuvieran haciéndolo, sino que no lo habían hecho desde la barbarie, ¿no? No se había hecho. Se pasaron, ¿no? No se había hecho científicamente aceptable, digamos, como. En los 90 todavía se oía hablar de esterilizar a los niños con síndrome de Down. Sí, es una cosa que a raíz sobre todo de ciertas teorías decimonónicas de Emile Zola, ciertos determinismos, los darwinismos y tal, que hubo muchos, así el tema de las frenologías, el no sé qué, tal cual, que estuvo muy, muy, muy en boga y al final, quiero decir, no existiría el nacionalsocialismo y sin toda esta... Siempre cada hecho en la historia suele tener unos 50 años detrás que van cargando pilas, siempre. 50 por decir un número, pero X años detrás. Entonces, a mí me parece que quizá el acierto de este TVO desde el punto de vista malicioso, que yo me froto las manos y digo, claro que sí, es ¿no? Es explicarle al Capitán América que él existe como la sublimación de todas estas teorías eugenésicas tan terribles, ¿no? Porque el Capitán América... Pero además... una pregunta que os voy a hacer a los lectores habituales de cómics de Marvel y del Capitán América en general. O sea, el Capitán América es el superhombre, el Ubersman. Sí, alemán, ¿no? todas esas se han tocado. Sí, por ejemplo, en Tierra X, sí, que es una miniserie de la época, también la revelación era esa, era que Cráneo Rojo, cuando ya le tenían, por fin le había vencido, en vez de matarle, lo que hacía era arrodillarse y decir, por fin he vencido al superhombre. Tú no entiendes que nosotros teníamos, o sea, tú eres la consecuencia de las fórmulas que nosotros creamos, que tú realmente eres a lo que nosotros aspirábamos. Siempre se ha dado muchas vueltas a eso, porque en los TVOs de Marvel les flipa lo de reinventar estas cosas. Otra cosa que hizo Mark Rumball en los 80 fue decir que porque el Capitán América se enfrentaba a la heroína
si al final a él un poquito de droga le había venido muy bien, ¿sabes? Y siempre ha habido como Sí. estas Claro, relecturas. es que y- está ese juego con que el Capitán América es el resultado de la hegemonía, ¿no? Y como que es un personaje que no se cuestiona mucho su trasfondo, pero eso, te pones a mirarlo un poco más en detalle y es No, un pero señor que viene del entorno militar, que viene de pero guerras muy chungas, de experimentos científicos, no sé. yo con eso no estoy de acuerdo, Isara. Porque precisamente la gracia del Capitán América. A ver, el Capitán América tiene 3 etapas, ¿no? La primera es la de los años 40, TVOs de propaganda antinazis. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se acaba esto. Luego tiene un breve resurgir, muy cortito, durante la Guerra de Corea, en el que en lugar de luchar contra los nazis, lucha contra los comunistas. Son los mismos, porque vuelve a aparecer Cráneo Rojo, que esta vez tiene más motivos para ser rojo. Pero la idea es que ahora lucha contra los comunistas y tiene, de hecho, todas las... O sea, es racista, es muy chungo y tal, es muy bruto. Este TVO no tiene mucho recorrido. Y luego lo recuperan en los años 60, dentro de ya la eclosión de Marvel, con los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, toda la pesca. Y aquí la idea es la contraria. Esta vez sí que es un Capitán América que está diciendo, pues yo no lo tengo muy claro, y empiezan a sacarle contrapartidas para hacer contraste. Pues Claro, resulta pero sacan contrapartidas porque viene de lo otro. O sea, quiero decir, Claro, es un claro, personaje que su origen viene de lo militar Sí, y de todo eso, claro. innegablemente. ¿No? Sí, pero ahí voy. Cogen y dicen, vale, el Capitán América de los años 50, ese de etapa tan cortita, ese también vuelve. Y entonces, claro, la idea es representar, digamos, los valores que América, los valores más positivos de América, que sería Steve Rogers, con esta otra versión de América, mucho más pragmática, mucho más chunga, que es la que nos está metiendo en problemas internacionalmente, en la Guerra Fría y no sé qué, ¿no? Entonces, de vez en cuando, al Capitán América le enfrentan a otras visiones de América. Y de esas visiones sale un diálogo, pues muy esquemático, la verdad. Es un puñetazos y el que se queda de pie es el que tiene razón. Pero sí que, de alguna manera, lo que están intentando desde la editorial es perfilar qué valores son los que tendría que tener el país para poder ser, pues lo que dice que es una nación progresista, y esos valores son los que de alguna manera encarna Steve Rogers, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay una reflexión sobre qué significa América, qué debería significar América, qué valores y antivalores encontramos en la sociedad. Claro, es que no es lo mismo los tebeos que te encuentras en los años 70, donde el Capitán América es poco más o menos que un hippie, que de hecho quiere renunciar a llevar el apellido América, que el que te encuentras justo después del 11S, que es un señor que se va a pegar con los talibanes sin hacer mucha distinción. O sea, tú sabes. Entonces, pero sí que hay un interés por intentar perfilar qué tiene de bueno el país. ¿Sabes? A mí es un personaje que en realidad me gusta mucho y ha tenido mucha suerte porque ha tenido autores buenísimos. Y el proceso es eso. El Capitán América es un vehículo. Es un vehículo en el que muchos autores del mundo del cómic han podido contar lo que les parecía a ellos que es América. Fin. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues cambia el mundo del cómic. O sea, cuando el mundo del cómic era un mundo pequeño con gente contestataria o que tenía cosas que contar sobre América, salían unos tebeos buenos. Cuando el mundo del cómic es una multinacional que contrata gente que no sé qué, pues salen otros tebeos. Es un personaje que muta mucho y sobre todo a mí me gusta mucho que todo eso lo hace siempre desde lo pulp y desde la ciencia ficción más tal, porque la gente que no lea el Capitán América se cree que está todo el rato en la guerra, pero en realidad lo grueso de aventuras del Capitán América suelen tener que ver con irse al espacio, luchar contra inteligencias demoníacas o hacer cosas que son loquísimas. Sí. Entonces, o estar en descampados, porque hay mucho de irse a Idaho a ver qué se cuece, y va en su moto, en plan Easy Rider. De hecho, el personaje de Easy Rider se llama Capitán América, el protagonista de Easy Rider se llama Capitán América. Y yo recuerdo una entrevista a Mark Waid, que ha escrito tebeos del Capitán América muy bueno, donde decía que él tenía muchísimos problemas con sus editores porque él estaba empeñado en que el tebeo del Capitán América tenía que ser político. Y porque el personaje se llama Capitán América. Y los editores le decían, ¿pero qué pasa? ¿Que entonces Spiderman tiene que ir de arañas? Y este hombre se tiraba los pocos pelos diciendo, no me jodas.
Entonces, Funciona muy bien. El Capitán América, cuando es un símbolo, funciona muy bien. Y aquí funciona muy bien porque es un símbolo. Porque a mí lo que último que yo quería, que me parece lo más importante, aparte de meterse mucho en las cloacas del Estado, este hombre con este TVO, es esa pretendida ignorancia que tiene el TVO, que es de algún modo donde están. A donde quieren llegar Robert Morales y Kyle Baker, ¿no? Que es como ¿qué lectura hay detrás de la ignorancia del Capitán América hacia la historia negra? O sea, él es un símbolo que representan los valores positivos de América. Si entendemos este Capitán América, el de Marvel, como esa tabula rasa, que es lo que suele querer decir, salvo autores puntuales, es Bruce Springsteen. O sea, Capitán América está ahí para ayudarte a reparar el motor del coche y para hay que ser bueno, no hay que ser malo. Eso es, está para desayunar con unos niños que están llorando porque sus padres han desaparecido y acompañarles hasta que Megafonía localiza a los padres, ¿no? Es un poco este rollo, ¿no? Es un personaje que está para hacer que el espíritu, lo positivo que sea que tenga América, esté resumido en él. Y de repente, estos dos autores lo que te están tratando de decir es que no conoce la historia negra de América, pero porque América no conoce la historia negra de América, porque la América que de ese momento y de ese lugar no tenía ningún interés en conocer la historia negra de América y la historia afroamericana, ¿no? Por no confundirlo con la historia negra de poco conocida, sino la historia afroamericana, ¿no? Entonces es como que él no tiene ningún conocimiento de este personaje, pero de repente ve fotos. Y esas fotos no son nadie. O sea, son por Richard Pryor, Nelson Mandela, no sé qué. O sea, gente que sistemáticamente ha sido borrada de la historia en cuanto a nivel de importancia. Obviamente, ahora todos sabemos quién es Nelson Mandela y probablemente en esa época también. Pero ¿qué sabes de Nelson Mandela? Si no te pones. O sea, no estás siendo bombardeado por los medios con la biografía de Nelson Mandela en ese momento, y quien dice Nelson Mandela es el ejemplo más tonto, obviamente sí, ¿no? Pero en aquella época yo creo que lo que pide esta historia al final es un reconocimiento, que es lo que hace el Capitán América. El Capitán América, su gesto final es devolverle el uniforme por el que le metieron en la cárcel por haberlo robado. Le dicen, no, esto es tuyo, tú no robaste esto, tú perteneces a este uniforme como yo pertenezco a este uniforme. Al final es Capitán América, es conciliador, etcétera, etcétera, pero de algún modo este TVO va de que la historia blanca debería incluir a la negra y asumirla. Y si de paso tiene que pedir unas cuantas disculpas y dar uniformes y dar cosas que hasta ahora les han robado los negros, pues no pasaría nada, ¿no? A mí, yo quería decir que, o sea, estando de acuerdo en que yo creo que el trasfondo de esta historia es que es una historia súper lineal, plana, evidente, todo está encima del tapete, no creo que haya vuelta de hoja y lo que hay es, pues es un Capitán América que está descubriendo en el año 2000 y pico lo que pasó hace 70 años y que parece que fue una de las bases también de los mitos porque el mito de que Estados Unidos nos salvó de la Segunda Guerra Mundial y de los malos, pues ahí está. Y entonces lo que había detrás de eso y tal. Pero, o sea, yo al menos lo siento así, lo siento mucho, pero me da un poco de rechazo por un par de cosas. La primera, todos esos retratos racistas me parecen muy, muy directos, demasiado directos y de tanto es que me tiran para atrás. Por ejemplo, cuando está el general trumpista pidiéndole el autógrafo y todo ese tipo de cosas, la caricatura del personaje en sí, a mí me parece que le resta fuerza. Y otra cosa que quería comentar es que a mí el dibujo no me termina de encajar con la historia que se está contando. Yo no sé a vosotros, pero me parece que es como eso, demasiado cartunesco para una cosa tan rígida. Pues a mí el dibujo sí que me gusta mucho, la verdad. O sea, creo que puede ser verdad que choque un poco, ¿no? Esa dicotomía de un dibujo como tan cartoon con una historia tan seria. Pero a mí sí que me gusta y me funciona también de alguna manera porque es como eso, como que quiere un poco reescribir los clásicos de alguna manera, ¿sabes? Entonces como que vuelve a un estilo muy cartoon, como muy de
eso de tebeos o tal, o de tiras cómicas como clásicas y tal de prensa o así. Y es que tiene Y como muy, sí, como que es muy icónico, ¿no? En plan, Sí. eso es lo que estábamos hablando, de que es muy simbólico y muy, pues eso, tiene personajes muy caricaturescos por eso al final, porque también son símbolos de un poco lo que está queriendo contar con ellos, ¿no? es como, para mí es como si hubiera una parte como de dibujo de los años 40, Mm, de todas esas estampas súper bonitas de la guerra y de la vida en aquella época, que eso está bien, pero es que en cuanto empieza, por ejemplo, pues es que los personajes del Ejército Negro, todos los que no sobreviven y todo lo que sucede en las trincheras de Europa, es que me parece que no pega con ese otro dibujo. Es que sí. A mí tampoco me gusta, ¿eh? A mí me gusta muchísimo Kyle Baker, muchísimo, me encanta. Y pero el problema, pero tampoco me parece que encaje en este proyecto. Yo entiendo que hay un par de motivos que hacen necesario que Kyle Baker o alguien de su perfil esté aquí. En primer lugar, que eso que estábamos comentando antes de que Bill Gemas lo que está intentando es mover piezas. O sea, en la Patrulla X mete a... ay, Dios mío, ¿cómo se llama el tipo este que hace TVOs policíacos con Brubaker? Son Phillips. Son Phillips es el último tío al que te podrías imaginar haciendo la Patrulla X. Pero es que esa es la idea, o sea, que marcar que esto no es un TVO de Marvel como los que se estaban haciendo el año pasado. Después que Kyle Baker, o sea, que este TVO lo tienen que hacer autores negros. Porque es que Marvel tiene una tradición muy larga de, bueno, nosotros somos gente pues muy de izquierdas, o somos gente muy liberal, somos gente muy no sé qué, pero al final todos los autores son varones blancos, poco más o menos. Y lo más sangrante era lo que estaba contando antes Iván, de que Pantera Negra estaba luchando contra el Ku Klux Klan, pero hasta ya los 2000 lo estaban haciendo blancos. Entonces, ¿qué autor de prestigio tienes ahora mismo negro? ¿Qué dibujante de prestigio? Pues tienes a Dennis Cowan, pero es que no se me ocurre a nadie más. Y Dennis Cowan me parecería una elección aún peor. Entonces, claro, yo entiendo que han tirado por este tío porque es un autor de prestigio, es Vale. negro, y además hace falta llamar la atención sobre el TVO. Dicho esto, a mí no me gusta nada el trabajo que hace aquí. Jo, pues a mí me encanta. Pues a mí me gusta mucho y quiero hacer una mención en concreto al color que tiene, que no sé si, ¿Cuál color? lo estoy mirando, no sé si es de Kyle Baker también o autor, porque es un color digital, pero utilizado de una manera muy pictórica que no suele pasar. O sea, a mí, por ejemplo, hay muchos cómics cuando empiezan a usar el color digital que hacen con el mítico degradado de las luces y las sombras y está todo así como súper pulidito, súper suave todo, que me parece horrible. Y aquí utiliza el color digital, eso, con unos trazos muchas veces para poner luces de colores, o la escena, por ejemplo, que está jugando al billar y las bolas de billar enteras son como una manchita tal cual, que me parece que está muy bien usado, Es original, ¿no? muy Parece diferente. Sí, eso, es muy pictórico, a pesar de ser digital, eso, aprovecha lo que es el dibujo y lo que es el trazo como más gestual, sí. De todos modos, yo os propongo hacer un fin fan fun de el show del Cowboy Wally, que es uno de mis TVOs favoritos. O sea, si me dice, los 5 mejores TVOs, el show del Cowboy Wally. Pero Y diles ese que es un TV de un Kyle Baker, no lo es un digas. TVO de Kyle Baker, sí. Bueno, es su obra maestra incontestable. Y mira que todos sus TVOs son buenos, pero el Cowboy Wally es una cosa que no te la crees. Yo tengo ahí el de Odio Saturno que no me lo he leído. A mí me gusta mucho está muy bien. el de Moriré a Medianoche. Ese TVO me gusta mucho. ¡Buah! Ese es súper gracioso. Ah, sí. A mí esos Sí. dos, Medianoche y Saturno, fueron como de las cosas que yo leía de chavalina que más me gustaban. Sí. Y luego tiene una biografía del rey David, que también es una gozada. O sea, Pues a mí sí me funciona Bueno. mucho. Yo, mira, voy a contarle la experiencia siendo chaval, porque es completamente contraria de Manolo. Yo en aquella época no leía TVOs del Capitán América, prácticamente. Yo creo que no había leído ninguno, salvo no sé si salió antes o después esto, unos números que sacó Darko Macan, una miniserie que sacó Darko Macan, que no me voy a acordar cómo era, algo de las tinieblas o el corazón de las tinieblas. Sí, algo se llama El así. corazón de las tinieblas, con todo el morro. Sí, era muy buena también. Que estaba muy bien, y a raíz de esa me animé a comprarme esta otra miniserie, y yo recuerdo que de pequeño a mí esto me flipó. O sea, me parecía mega guay. Es la clase de cosas que yo le pedía a un TVO en su momento.
Y me gusta mucho el contraste, de Kyle Baker con la historia que te están contando. Y yo, los planos cerquísima que hace de repente, que son unos planos, o sea, como que están unos primerísimos planos ahí para contarte algo. Y no sé, a mí es un autor que me gusta mucho. Y que, respondiendo a lo que has dicho tú, Esther, de que quizás es una obra que es muy mantecosa con las metáforas, o sea, que es muy directa, muy drama, te lo concedo porque lo es, pero es que a mí es una cosa que no me parece mal las obras que sean fritangueras en cuanto al drama, o sea, quiero decir, al final probablemente son dos señores o es un señor que se ha puesto a estudiar qué cosas ha escuchado lo del Tuskegee y se ha puesto a leerlo y ha dicho como, joder, es que esta gente es que no eran humanos, ¿sabes? O sea, les trataban como, pues esto hay que retratarlo. O sea, este sentimiento que yo tengo ahora, que estoy muy enfadado por lo que han hecho con esta gente, yo lo tengo que retratar aquí y no me voy a andar con sutilezas, ¿no? O sea, no quiero... Es que a mí me parecería más lo contrario también, porque eso, estás contando una historia como desde las vísceras, ¿no? En realidad, pues eso, son autores de color los dos, que es como, ¿para qué te vas a andar con paños calientes? Pues no, pues escribes desde la ira, desde el enfado y desde que me han tratado como la mierda desde hace generaciones. Y al principio... Pues, y que estás contando la historia de tu padre, y si no de tu padre, de tu tío. Eso es, si no de tu tío, claro. Sí. Perdón por meter baza, pero, o sea, es que, o sea, yo sintiéndolo mucho y quiero defenderme, creo que hay un punto como de gusto, ¿vale? Y que a lo que quiero llegar es que es indefinible, porque yo que sé, las pelis de Spike Lee a mí me pueden gustar y me gustan y dirías exactamente lo mismo que de este TVO, que está todo sobre la mesa y que es todo bastante obvio. Pero de alguna manera esta a mí no me ha encajado como lo ha presentado. Y sobre todo, y la otra cosa que quería decir es que no he parado de pensar, porque la vi hace poco, en Watchmen, la tercera, o sea, la temporada de la serie de Watchmen de Lindelof, que ¿quiénes de aquí la habéis visto? Yo, pero no me acuerdo nada. Yo no la he visto. Bueno, sí, igual sí me acuerdo. Yo no la he visto, no contéis Vamos a hacer conmigo. spoilers aquí. Vamos a hacer un spoiler. Conmigo. De repente voy a tener una regresión, me vais a ver así como con los ojos en blanco. Vais a decir, a ver, dejadme pensarlo. Vais a decir que Rochard es el comediante. No. No. Bueno, voy a decir una cosa que no sé si la habrás visto ya o no, que el Doctor Manhattan es negro. Ah, sí, es una mujer negra. No. No. Al final, ¿no? Que el que no la he visto soy yo, no. Bueno. ¿Sabes? Pero sobre todo, o sea, es que es una serie que Esther, sí. Vamos, en serio, yo no he visto nada, ponme en contexto de qué va Watchmen. Me da igual que me las... Dos líneas, o sea, de qué va. Te lo digo, va de que tú piensas que va a ser una serie sobre lo que sea y va sobre el racismo en Estados Unidos. Vale. El racismo de hoy. Y además la serie arranca, el primer episodio son los crímenes de Tulsa, que es que al parecer había una ciudad en Estados Unidos donde los negros vivían en el año 3033, en 1900 y pico, y llegaron... No es que vivieran, es que prosperaron. Claro, o sea, era una sociedad utópica perfecta dentro de lo que cabe, donde los negros vivían como si fueran seres humanos y de repente llegó el Ku Klux Klan y se arrasó una matanza y lo bueno es que... Les bombardeó el ejército. Vale, fue el ejército. Hostia, es que fue una cosa... ¿Ves? Para no estar enfadado luego haciendo el puto TVO ¿sabes? Claro, bueno, bombardea tu propio país. Entonces, a lo que voy es que de repente, cuando salió la serie hace 2 o 3 años, todo el mundo descubrió estos hechos que no se conocían y solo a raíz de la serie y de conocerlo a través de la cultura popular se ha empezado a contar en los colegios y se les han hecho homenajes y se les ha hecho estatuas. Y, o sea, quiero decir que me parece que esa serie hacía un poco lo mismo que este TVO y que me gusta más, y ahora viene la segunda parte. Creo que Lindelof es blanco o por lo menos no afroamericano, con lo cual lo que acabo de decir es simplemente que me ha gustado porque soy racista y ya está. No, pero mira, lo que has dicho de lo de Tulsa, que yo no lo sé. Doctor Manhattan al final es una mujer y Esther es racista. No lo esperabais. Que yo lo que quería decir es que esto que has dicho de Tulsa es exactamente un poco lo que quieren retratar aquí al final del TV. O sea, quiero decir, es un hecho que pasó, está documentado, pero no es
algo reincidente en la cultura popular. No se enseña en los colegios, ¿no? Es un poco No, lo que, yo la imagen del Capitán América viendo a este Capitán América negro siendo saludado por toda esa gente y que él lo desconozca, de algún modo habla de esto, ¿no? De cómo hay eso. Claro, es que yo creo que eso es eso, el símbolo de que institucionalmente todas estas cosas se deciden olvidar, o sea, se deciden dejar ahí y no Hombre, yo os voy a decir hacer una como cosa. que no han pasado. Yo os voy a decir una cosa que os vais a quedar flipando. Estoy dispuesto a poner la mano en el fuego porque el que se pone a rascar e investigar en el caso de Tulsa es Ta-Nehisi Coates. Desde luego es el primero al que yo se lo voy a decir porque además es un tío que además me gusta muchísimo. Y Ta-Nehisi Coates es el guionista del Capitán América. ¿Cómo te quedas? Bueno, lo fue el guionista de Capitán América. Sí. Bueno, pues le acaban de echar. De todos modos, a mí hay una cosa que me quedo con ganas de decir cuando habláis del racismo, que es que me parece muy interesante en el TVO. Y es que el TVO lo que está mostrando en la gente, en estos chavales a los que inyectan el suero del supersoldado de Mercadona, es que cada uno es de su padre y de su madre. Vienen de distintas clases sociales, uno es medio psicópata, el otro es regulín, el otro no sé qué. Son gente muy diversa, pero todos tienen una cosa en común, y es que todos son víctimas del racismo. Para ser víctima del racismo, tú no necesitas ser buena persona, pues ser un cabrón. Pero el asunto es que todos están hermanados por lo mismo, y es que todos están sufriendo pues un desprecio institucional, todos están siendo maltratados y todos son parias, independientemente de sus acciones, ¿no? Entonces eso a mí me parece que está muy bien retratado, porque una de las tentaciones que podían haber puesto, que podían haber sufrido los autores, era hacer Steve Rogers negros, hacer buenas personas que fueron maltratadas. Pues no, es que el racismo no solamente afecta a las buenas personas, es que no mira, es ciego. Y está mal. O sea, el racismo contra los malos también está mal. No sé si me explico. Esto es como muy de Larry David, ¿no? Yo no te trato, no me caes mal por ser negro, me caes mal por ser gilipollas. Y tal. Es que hay una cosa, y esta es la última vez que vuelvo a la guerra, ¿vale? O sea, ya. La cosa es que es una cosa de guerra, no me va a venir con un casco un día, va a venir así con un casco puesto. No coleccionas las SS, ¿verdad? No tengo movidas militares. Las armas me dan mucho miedo, salvo que sean espadas. No hice la mili, es que soy un impostor. Pero hay una división, que es la división de los soldados búfalo, que igual es la más antigua con soldados negros, ¿no? Luchó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Y se llevaron un montón de medallas de honor y cosas por el estilo, de estas que les dan pues 50 años después. Y es muy curioso porque la división de soldados búfalo, que tenía pues los altos mandos eran blancos, les echaban la culpa de todo. Estaban súper desprestigiados, combatieron en Italia en un montón de campañas, sobrevivieron, y claro, cuando uno se pone a analizar los combates de la división Búfalo, descubre que estos tíos eran unos titanes. Y sin embargo, constantemente les estaban regañando, les estaban moviendo los cuadros intermedios, cada 2x3 les echaban culpas de todos los fallos que se habían cometido en cualquier operación. Y claro, pues precisamente es en los años 90 cuando a estos tíos se les empieza a mirar con lupa a ver qué demonios habían hecho, y lo que resulta que estaban haciendo mal era ser del color equivocado. Porque realmente su actuación en el terreno era impecable. Así que es que efectivamente eso es lo que se ve en el TVO. Se ve a tíos a los que les están poniendo en posiciones muy jodidas porque o a los que les están echando la bronca o a los que les están culpando de cosas pues no exactamente por lo que han hecho. No sé, supongo que eso es lo que hace que este TVO sea tan amargo, ¿no? Porque te lo pone así como sin muchos paños calientes. Y a mí lo que me sorprende es que sea capaz de hacerlo de una manera tan abstracta. Sin mucha fecha, sin mucho dato, que no te queda muy claro si el Capitán América Steve Rogers va antes o después. Es todo como muy neblinoso, pero al mismo tiempo es muy duro.
Sí, Y lo que quiere dejar claro, lo deja claro. Yo sobre todo el Pues esto, bueno, hacer un enlace con lo de la semana pasada, que me ha gustado eso, esta observación sobre el grupo, ¿no? Que al final, pues, el racismo está mal en general, da igual que seas bueno, malo, alto o bajo. Que es un poco lo que hablábamos también con el TV de la semana pasada, ¿no? De Helter Skelter, que al final, pues eso, había un montón de mujeres de muy diferente tipo, en diferentes papeles, pues al final puede ser mejor o peor, pero la misoginia está mal siempre. claro. Hay Me que gusta que ser estemos haciendo tantas llamadas para el episodio anterior, porque cabe la posibilidad de que alguien venga aquí atraído por lo del Capitán América o por el tema de Marvel, pues también tenemos otros programas muy buenos por ahí. Ya, pero es un tema de Marvel, pero de los que no mueven. Estos no gustan. Estos no gustan, pero no sabe Lobezno ni Spider-Man. No, Vale. no tira. Que a mí me gusta también que eso, el Capitán América también sale muy de soslayo, ¿eh? Como de un señor que se está enterando de la movida. Yo, es a lo que iba antes, creo que aparte de todas las demás virtudes que tiene el TVO, tiene una muy importante si eres lector del Capitán América, que es un TVO del Capitán América. O sea, muchas veces cuando esta época, ¿no? Que fue tan de coger autores y hacerles hacer historias de personajes un poco choqueantes, ¿no? Como de se van a temblar los cimientos de lo que conocías hasta ahora, ¿no? Esta época la tuvo mucho y luego se ha seguido haciendo a veces, pues a veces puedes conseguir que haya buenas historias, pero en los que se nota que los autores no se han leído suficientes tebeos de los personajes que están manejando, no ya porque se salten o la continuidad, que es otro tema, sino porque el personaje protagonista pues sea un medio para contar lo que ellos quieren y tú veas como que no ves el reflejo de lo que suele ser ese personaje, ¿no? En este TVO no pasa. En este TVO el Capitán América es el Capitán América. O sea, al final podría ser una historia del Capitán América muy clásica, además, de estas que el Capitán América descubre algo sobre la historia de América, que no es la primera vez que pasa, que le llama la atención para mal y que le hace replantearse pues lo difícil que es ser el Capitán América, ¿no? Y al final es un TVO con esa estructura que en el fondo es muy sencilla y muy recurrente del personaje y está muy bien hecho. O sea, quiero decir, no te sorprende. Si tú eres lector habitual del Capitán América y empiezas a leer, pues te empiezas a leer una historia tal no sé qué, y de repente cuando aparece el Capitán América en el futuro enterándose y como tratando de enmendar hechos que él no conocía y le parecen mal, es un tropo relativamente habitual. Y eso lo convierte además en una gran historia del Capitán América per se, porque además hace lo mítico del Capitán América, que son le entienden muy bien sus valores, ¿no? Como que escucha, no es alguien que juzga de manera muy rápida, toma todas las decisiones y al final pues intenta remediarlo dentro de sus posibilidades, que es un poco, yo he visto lecturas sobre esta obra que dicen que que el final es muy de medias tintas, ¿no? ¿De qué le sirve a este señor que el Capitán América se haga una foto con él y le dé su escudo? O sea, ¿de qué le sirve al final la legitimación de la cultura blanca con todas las putadas que le han pasado solamente por haber sido negro, de bien poco, ¿no? Al final de su vida. Pero de algún modo los autores ahí hacen como el último gran chiste, que es pues, ¿y qué va a hacer el Capitán América? O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Sabes? O sea, desde el punto de vista del Capitán América, si fuese otro TVO pasarían otras cosas, pero en un TVO del Capitán América pero lo que puedes conseguir... Con el Capitán América de cualquiera, ese señor pues jode la vida. No, pero es que tampoco es lo que vas a volver atrás en el tiempo. Claro, pero es que el Capitán América podría viajar atrás en el tiempo. O sea, el asunto es que es lo que estaba diciendo antes Iván. Esto se trata... Claro, donde no hubiera... coge el Capitán América, roba la máquina del tiempo el Doctor Muerte, viaja al pasado. Eso es un TVO que te hace Steve Englehart y sigue siendo un TVO político. Pero es lo que está diciendo, lo que estaba diciendo antes Iván, ¿no? Aquí se trata de que la América Blanca reconozca lo que ha hecho o lo que ha pasado y ese pasado no se puede corregir con la máquina del tiempo del Doctor Muerte, que entre otras cosas no existe. O sea, se puede corregir
leyéndote un libro de Ta-Nehisi Coates para empezar. Yo te Y añadiré después... que esa fantasía la cumplió, porque a raíz del Ah, ¿qué me dices? éxito de esta obra, Robert Morales llegó a escribir 8 números del Capitán América de la serie regular en una etapa que se cortó a mitad de colección porque, bueno, vino lo de Vengadores Disassembled y se metió en crossovers, él no quiso entrar en el crossover y se marchó. Pero tiene 8 números un poco confusos, en el que tiene una primera saga de 5 números que se llama Patria, que va sobre Cuba y migración cubana y tal, que no está para nada mal. De hecho, es bastante buena teniendo en cuenta que veníamos de Chuck Austen haciendo el Capitán América, que como Manolo, tú con solo oír el nombre ya te puedes imaginar cómo era el TVO, y era un guionista muy malo. Será, no sé si sigue haciendo cosas o no. Sí, y entonces luego hace unos números sueltos en el que replantea un poco la vida del Capitán América y luego hace un número que no lo recuerdo bien porque lo leí hace mucho, pero en el que plantea una distopía en el que el Capitán América negro, guiño guiño, ahora es presidente del gobierno, porque las cosas fueron eso iba a diferentes. decir, claro, sí que había hace tiempo. Y entonces resulta que es vicepresidente del gobierno y bueno, y se llama Obama, ¿no? Pero bueno, todavía no, porque eran TVOs de 2004, Toray, 2000 tal, pero había, o sea, quiero decir, como que de algún modo él sí que este rollo más de cómic lo llevó a la serie del Capitol. Y ocurre otra cosa que sí. Jordan Peele existe y está haciendo peliculones. Eso es otra cuestión también. A mí hay una cosa que me encanta de este TVO, me hizo mucha gracia la primera vez que lo leí y me ha vuelto a hacer gracia ahora, que es cuando de repente hay un giro, ¿no? Porque el Capitán América Steve Rogers se encuentra con que no puede avanzar en la investigación, está en o sea, está en un punto muerto, ¿no? Y entonces está ahí teniendo la entrevista con el supremacista, que le dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Necesitarías un montón de pasta. Y se descubre que otro de los valores americanos tradicionales es que el Capitán América, y es el superpoder escondido del Capitán América, es que es súper ahorrador, ¿no? Entonces él tiene su plantilla y se ha hecho rico, como decía mi abuelo, que te podías hacer rico, ahorrando mucho, ¿no? Y gracias a eso la escena, sí, que está hablando con el hombre este y dice como, pues he estado congelado no sé cuánto tiempo y me acaban de pagar un de pasta, ¿no? Así. Me lo iba a gastar en escudos. Eso, dice, y me he comprado un montón de acciones de tu empresa y mañana voy con la junta y te voy a decir que te despidan, ¿qué te parece? No, o sea, no está bien a nivel de rigor histórico por las cosas que hemos visto antes, pero aquí la inflación no existe, ¿no? Esto lo vamos a perdonar, este detallito, que ahora es millonario con los dólares de los años 40. Vale. Claro, pues mira. No, pero los de los 40 y los de todo el rato de después también. ¿Qué superpoder tiene? No sé muy bien cómo es la Está unido el IPC, las pensiones de los... Es que no lo sé, lo dudo en Estados Unidos. ¿Qué superpoder tiene el Capitán América? Tener super dinero. Porque es súper ahorrador. Y ya está. Que no para de trabajar el hombre, ya no es que sean pensiones. Lleva cotizando, claro. Claro. Que tiene una cantidad de trienios que no veas. Pues esos números del Capitán América están bastante bien. Los dibuja Chris Bacalo. Hay gente que le parecerá bien y gente que le parecerá muy mal. Y sorprendentemente este último número, que es el de la distopía, lo dibuja Eddie Campbell, que no se prodiga mucho por los TVOs americanos, pero ahí está. De Frongel a este TVO con este señor. A mí me gustan mucho los TVOs de la etapa de Yemas y algunos me encantan. La etapa de Capitán Marvel de Peter David, que ya venía antes, mejora muchísimo. Statix, el Punisher, que te voy a contar. Pero de verdad que parece que a veces lanzaban un dado de 20 caras y a quien salía le ponía, ¿eh? De Campbell aquí, no me digas tú. Bueno. Vamos a recomendarnos TVOs, ¿no? Otros TVOs buenos. Yo creo que ya, si no queréis decir nada más, damos por terminado al Capitán América, ¿no? Cerramos la verdad. Se acabó. Muy bien, pues nada, ¿quién tiene TVO para recomendar? Yo tengo TVOs para recomendar. ¿Cómo no? A por ello. Vale, pues bueno, yo he recomendado antes lo del Cowboy Wally, pero no lo recomiendo mucho porque, total, como vamos a hacer un programa el día menos pensado, así que os voy a recomendar un TVO que me he leído esta semana que me ha encantado. Se llama Comic Book History of Animation y es una pasada. Es una pasada. Son unos TVOs que, o sea, Fred Van Lente, que es un guionista que ha hecho un montón de cosas en Marvel, y Ryan Dunlavi, que es un dibujante que habrá hecho cosas por ahí,
de vez en cuando quedan y hacen TVOs independientes que son TVOs didácticos y son súper chulos. Tiene un TVO sobre filosofía que se llama Action Philosophers, que es uno de mis TVOs favoritos, que son son vidas de filósofos en secuencias de 8 páginas. Es un TVO tronchante, es alucinante. Tienen un TVO sobre presidentes de los Estados Unidos, y hay como 4 volúmenes, cada uno es la historia de un presidente. Y este es un TVO que han hecho sobre la historia de la animación. Entonces, básicamente lo que hacen es repasar en 5 grapas o en un tomo, pues un poco la historia de la animación norteamericana. De vez en cuando miran hacia los lados, el estudio Ghibli, pues la animación francesa y no sé qué, pero siempre es para contextualizar cosas que están pasando en Estados Unidos, ¿no? Bueno, una vez que asumes que esto es así, y cuando se habla de otros países es para ver cómo salpica a Estados Unidos, pues la verdad es que es un TVO divertidísimo, aprendes un montón, te cuentan un poco el meollo y los beefs que tenían ahí los animadores primigenios con Walt Disney, de dónde sale este señor, algunas decisiones que toma, cómo funcionaban los sindicatos, cómo consigue Disney su posición de prevalencia en la Segunda Guerra Mundial, qué pasa con los estudios que surgen, no sé qué, de dónde viene Goofy, que es un capítulo estupendo. Y no sé, yo me lo he cogido porque siempre me ando mucho con los TVOs de estos tipos, pero de verdad que este igual es el mejor. Y mira que la historia estaba altísimo. Es un TVO que solo conozco una persona que lo lea, que soy yo, y no paro de recomendarlo, y nadie parece nunca muy convencido, pero de verdad que este es el TVO del año, ¿eh? Suena Ahí bien. está, Emiliano. Yo ya sabes que hasta que no lo traduzcan, no. Ya, pues sí, es que no he traducido ninguno. Claro. Pero bueno, también os recomiendo el de Abraham Lincoln, que es la leche. El de Abraham Lincoln es un TVO que no te lo acabas, te partes de risa. Muy bien, ¿alguien más tiene? Esther, Pues ¿tienes yo TVO? tengo, bueno, si quieres. Yo no tengo TVO, yo voy a decir que haciendo este programa he estado pensando mucho en The Iron Horse, película de John Ford, El caballo de hierro, de 1924, película muda, que también va sobre, es una metáfora sobre, metáfora y al mismo tiempo seguimiento real histórico de los orígenes de Estados Unidos, concretamente del origen de cómo se pusieron las primeras líneas del ferrocarril, el ferrocarril como símbolo del progreso y de la unión de los pueblos, y es muy didáctico porque también lo decía porque a John Ford se le ha acusado, sobre todo recientemente, de ser como muy chapado a la antigua, muy conservador y tal. Si indagas un poco es todo lo contrario, y en esta película además es que deja mil veces claro que irlandeses, italianos, chinos fueron los que construyeron los raíles, y metáfora pues son los que están construyendo el país. Y aparte de todo eso es una peli pues muy buena y ya está. Pero ¿en qué contexto se dice que Ford era, no sé, si... Joder, en cualquier contexto. En el hombre No sé. tranquilo, Pero las tirado declaraciones aquellas de las cazas de brujas era el más comunista, joder, sí. Cuando Sí, pero cuando le dice a Demil lo de tú no me gustas y lo que haces no me gustas, coño, ¿sabes? O sea, en plan, sí, deja de pero denunciar los a mis años amigos, ¿sabes? Pero en los años 70 y 80 en España y el principio de los 90, yo recuerdo, yo veía películas del oeste porque además a mi padre le gustaban mucho, y era, ¿tú ves pelis del oeste? El John Ford ese era un facha. Esto todo el rato. sí. Y muchas entrevistas a Garci diciendo, es que siempre se dice que John Ford es un facha, pero en realidad es lo que tú dices, que esa percepción no sé dónde sale. Oye, Esther, el otro... Él es tradicionalista, y por ese lado se puede confundir que le guste tanto adorar las tradiciones y los roles tradicionales, confundir eso con no tener un alma progresista. Es un poco, sí. El otro Bueno, día estaba preparando unas clases, Esther, y me enteré que los ferrocarriles americanos tenían esa cuña para hacer a un ladito los cadáveres de búfalos a los que iban disparando los pasajeros. Y que por eso los americanos llevan esas cuñas y los europeos no. Hostia, pues es verdad. Es un dato bueno ese. No, Es un, tampoco film- creas es que un film fan fun fact. Qué buen país, madre mía. Sí. y Pues Sara, yo me voy a salir de todo esto. Hace poco me he leído un manga que me compré un poco por impulso, porque lo vi en la tienda y me llamó la atención.
que es Paseos de un gourmet solitario Hombre. de Jiro Taniguchi y Masayuki Kusumi, que luego me enteré de que era la segunda parte, pero bueno, da igual, se puede leer directamente. Al final, pues el título es bastante autodescriptivo y es un señor que va por ahí metiéndose en bares y restaurantes, pidiendo platos y probando cosas, comiendo un montón y disfrutando mucho, y me ha gustado mucho, la verdad. Y está Me he guay. sentido bastante representada. Con mucha voz en off, ¿no? Mucha voz en off de cómo se prepara Sí, el plato y sí, tal. tiene voz en off y voz en on también, que habla solo él muchas veces, que es muy gracioso. Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo no tengo nada que recomendar. Voy por el número 82 de Spawn y, A y ver, Vía Crucis particular. mi cordura se va poco a poco yendo por el retrete. Ya he pasado de la fase de esto está mal pero me fascina a la fase de esto está mal, punto. O sea, está teniendo unas soluciones argumentales. O sea, esto es el manual de qué cosas hacer con una serie para que nunca pase nada. Es que yo creo que es que a mí me molesta, pero luego toda esta mierda te la hace perdidos. Y fue unos premios, o sea, todo el mundo estaba encantado. O sea, ha habido 2 números, que es que Spawn está en el callejón sentado en el trono, para variar. Cae un rayo, le cae un rayo encima. ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, un rayo! ¿Cómo estamos? Cae un rayo al lado, aparece Ángela, que llevaba sin aparecer 53 números. ¿Qué haces aquí, Spawn? ¿Qué haces tú? Que yo estaba aquí sentado. Ah, no, que yo estoy haciendo unas cosas mías. Ver serie Curse of the Spawn número 29. Y ahora me piro. Vale. Se pira. O sea, 2 páginas para hacer un anuncio de otra serie, pero resulta que de repente pasa por ahí hay escenas de estas insertas de las que nunca pasa nada, que hay personajes hablando de lo que han hecho en los números anteriores, que solo hacen eso, personajes que hablan de lo que hablaron en números anteriores, y de repente Spawn está como con otro mendigo y le dice: Spawn, pavo, mira un poco a ver, que tienes cara ahora. ¿Cómo que tengo cara? Que ya no tienes cara de monstruo, que tienes cara de persona. Y mira así en el reflejo y dice: ¡ay! El rayo me ha debido dar cara. Fin del TVO. Siguiente TVO. Como tengo cara ahora, voy a hacer 1000 cosas, no sé qué, tal. Voy a ir a ver a mi mujer, voy a no sé qué, voy a tal. Voy a ver primero al que me mató, para que me vea la cara y que sepa que me mató. Entra por todo el edificio, se carga unos cuantos, va a abrir todo esto con los insertos de personajes que hablan de cosas que ya han hablado, o sea, no es ni una escena de acción. Llega donde tal perdona, Iván, y dice: no, déjame el clímax de esto, déjame lo que es lo importante. Vale. Dice: porque tú sabes quién soy yo, y se abre y ya tiene la cara de calavera. Y dice: vaya, perdona, se vuelve al callejón, siguiente número, y le dice el que hay por ahí haciendo de Pepito Grillo, que es un personaje que solo está para esto, dice: pero tú te creías que te ibas a tener cara todo el rato. Esto era para una cosa solo. Y lo desaprovechaste además, porque en vez de hacerlo para lo bueno, pues lo hiciste para lo malo. Y es como: qué bueno y qué malo. Y se sienta en el trono y se acaba el número con el pavo así. Y han pasado 3 meses. O sea, eso es el arco argumental de 3 meses. Sin ninguna explicación. O sea, ya está. Y volvemos al punto de partida. O sea. Lo bueno hubiera sido ir a acechar a su mujer, que ya ha pasado página y está con otro señor y tal. Eso hubiera sido lo bueno. Sí, porque claro, número 80 y pico, ¿cuántos años de serie son ya? ¿Sabes? Pero si a la mujer la ha visto ya como 3 veces y le dice que soy tu marido, y la mujer dice: no, tú eres ese monstruo que dice que es mi marido. Y no claro. se lo... ¿sabes? Y ya está. La mujer es la más sensata de esto. Oye, de todos modos, la pregunta que te quería hacer es: pero es su cara, es la cara que le toca, porque ya ha tenido cara otras veces. No, esta vez era su cara de verdad, de afroamericano de verdad, eso sí, con los ojos verdes de Spawn. Pero él se pone... Es que tiene escenas muy locas, porque cuando se pone la cara, claro, todo esto es lo que no os he contado. En vez de ir a lo que tiene que ir, sale como que se viste de Gucci, se pone toda la medusa y se pone unas gafas de sol y va por la calle como: ahora tengo cara, ahora voy a ir a ver a mis amigos y al malo, pero en vez de ir edificio por edificio, voy andando. Que tú dices: esto es lo que, claro, como caducaba, esto es lo que le jodió. O sea, que el orgullo de querer pasear por la calle, y cuando llegó ya se estaba pudriendo, ¿sabes? No sé, es que todo es así todo el rato. Es como: tengo una idea
la desarrollo mal 3 números, esa idea no ha servido para nada, estamos como empezamos. Y así llevo 82 números, sí, sí. Y dices que el rayo le cae varias veces, además. Sí, bueno, no No es que sé. no queda claro, porque son Yo- escenas tipo Spawn, ¿sabes? Que le cae. Joder. Sí, 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 sí. Ahí estoy, yo ahí estoy. Yo sé que llegaré hasta el 100 porque, pues no Igual sé. te puedes hacer un doctorado cuando termines. No sé cuánta gente lo habrá hecho sobre Spawn, la verdad. Doctor Yo creo- Spawn. Doctor Spawn. Sí. Has hecho una promesa a la Virgen Spawn y la tienes que cumplir, ¿no? No como estos licenciados que salieron hasta el 20. Es que es lo que decía la otra vez y lo que dije como en el especial, es que al mismo tiempo es un poco, cada vez menos, un poco fascinante como las repercusiones que tiene esto a nivel editorial o el increíble potencial de ser el verdadero dueño de todo lo que produces, porque es la primera vez que pasó en la historia del TVO, ¿no? Es un señor que ha conseguido, gracias a sus huevos toreros, a su ego y a generar alrededor una industria de películas, de no sé qué, de tal, de que en su TVO Spawn puede pasar lo que sea, y lo que sea es lo que sea, no hay una figura de editor, no hay nadie que le diga que no, es la libertad creativa absoluta a nivel de poder equivocarse, pero como tiene tanto dinero, no es como los cómics independientes, como Cerebus, como tal, como cual, que si la cosa baja, las ventas y entonces hay que volver a hacer cosas, no, es el absoluto sueño de cualquier creador de cómics en ese momento y yo creo que a posteriori, y este señor te está dando esto. Y tú dices... Sí, pero Iván, eso que tú estás contando es el primer año de la serie. Cuando vas por el año 80 por el número 80 y pico, ya está todo el pescado vendido. ¿Sabes? Que esa idea de este tío llegó donde Don McGregor no pudo, donde Jill Kane se estrelló, donde Will Eisner No, pero ese continúa, porque Eso es mientras el está primer saliendo Pero todo esto en claro, o Spawn, sea, mientras está saliendo todo esto en Spawn es cuando Marvel están diciendo a Jim Lee y a Rob Liefeld, vente que hacemos aquí el héroe Rebirth, que os damos pasta, y se lo dijeron a McFarlane y McFarlane dijo, yo tengo mi arte. No. O sea, literal, ¿eh? Yo tengo aquí, el medio es codicia, y yo codicia no tengo. Yo tengo lo que necesito y lo escribo mes a mes. Y lo podéis leer todos. De hecho, hay unas declaraciones increíbles de este señor que dice como cuando él dejó de... Él, a partir del número 70 y tantos o 60 y tantos, tiene un guionista colaborador, porque él ya no da abasto, películas, no sé qué, tal cual. Y ya lo dibuja todo prácticamente Greg Capullo. Y él tiene unas declaraciones que dice: los fans os vais a quedar leyendo Spawn, porque si solo estabais aquí por mi dibujo, si es que Spawn no os llegó al alma, y yo a Spawn lo hago para que narrativamente os llegue al alma. O sea, él está convencido de que está echando ahí toda la carne del asador con cada historia de estas. O sea que... Está echando el resto ahí. Que seguir leyéndolo es casi... Pues eso es que es la constatación clásica de que el arte no siempre tiene que ser ni bello ni entretenido, solo tiene que ser arte, ¿no? El siglo XX está lleno de estas teorías, ¿no? Pues ahí está. Spawn igual es la máxima expresión. Daba para debatirlo esto también. Y dicho esto, pues ya solo nos Pero queda... otro día. La semana que viene se acaba lo woke. Ya solo nos queda decir que la semana que viene tenemos una aventura Spirú, Pánico en el Atlántico, que es, si quieres contarlo tú, Manolo, que ha sido idea tuya. Es un TVO de Trondheim sobre Spirú. La idea es que hay una serie de publicaciones clásicas francesas que en cierto momento, hace como 10 años, pues al margen de la línea oficial donde se continúan las aventuras canónicas, pues le da las llaves del coche a unos descerebrados, que puede ser Trondheim o puede ser quien sea, ¿no? Entonces hacen historias fuera de continuidad con lo que ellos quieran contar. Y están haciendo unos TVOs muy chulos fuera de continuidad con Corto Maltés y están haciendo unos TVOs alucinantes con Spirú. En concreto, los de Mil Bravos son seguramente los mejores TVOs de Spirú que se han hecho nunca. Pero es que que vamos a comentar es una joya. Es que este lo tenéis que leer. Pero no voy a hablar mucho de él porque ya lo haremos la semana que viene. Muy bien. Bueno, pues nada más. Aquí nos hemos alargado un cuartito de hora del más de lo que nos gusta. Así que... Besos a todo el mundo. Hasta luego, Internet. Hasta luego.